La galaxia estaba tranquila, demasiado tranquila. Habían pasado 2 años desde que el capitán Elias Grant detonó la cabeza de guerra Excalibur en el corazón de la mente colmena Arabis. 2 años desde que el enjambre imparable colapsó en un instante, sus formas monstruosas desapareciendo en la nada. 2 años desde que los últimos restos de la Alianza flotaban en los escombros de una victoria que les había costado todo. Y sin embargo, ese silencio se sentía antinatural. El alto capitán Sort estaba en el puente de la nave Soberano Cólera, mirando hacia la vastedad del espacio profundo. La última batalla había ocurrido en una región más allá de la galaxia conocida, un lugar donde los Arabis habían reunido sus fuerzas, donde la física misma parecía deshacerse. Ahora, todo lo que quedaba era una zona muerta, un vacío donde las leyes de la realidad se doblaban de maneras que no deberían. La guerra había terminado. Entonces, ¿por qué sentía que algo los observaba? El capitán Sort se giró hacia su segundo al mando, el señor de la guerra Trex, que estaba rígido a su lado. Las cicatrices de la batalla aún marcaban su piel escamosa, un recordatorio de los horrores que apenas habían sobrevivido. ¿Qué sucede?, preguntó Sort. Trex dudó un momento. Los sensores detectan una anomalía en el borde de la zona muerta. Es extraña. Las espinas de Sort se erizaron. ¿Qué quieres decir con extraña? Trex tocó la consola y la pantalla holográfica se iluminó. Enviamos ondas de largo alcance al área donde detonó Excalibur el mes pasado. Ninguna regresó. Pero hoy, una sí lo hizo. Sort frunció el ceño mientras Trex ampliaba la última transmisión de la sonda. Estática llenaba la pantalla, lecturas distorsionadas parpadeando en patrones erráticos. Luego, por un breve momento, algo apareció, una ondulación en la oscuridad, un destello fugaz de una energía desconocida. Después, la sonda desapareció. No hubo explosión, ni interferencia, simplemente se esfumó. Sort apretó la mandíbula. Ponlo otra vez. Trex obedeció, pero los resultados no cambiaron. La anomalía duró menos de 3 segundos. Una perturbación, algo que se movía en la oscuridad. Es imposible, dijo Sort. Los Arabis están muertos. Su fuente fue borrada. ¿No? Exhaló y se apartó de la pantalla. ¿Ha habido otros reportes como este? Trex dudó otra vez. Sí. 1 docena, todos desde los confines más lejanos del espacio. Naves desapareciendo, lecturas distorsionadas, susurros en canales muertos. La sangre de Sort se heló. ¿Susurros? Trex asintió con gravedad. Voces, patrones que no coinciden con ningún idioma conocido. Y en algunos casos, transmisiones reconocibles pero distorsionadas. Algunas suenan humanas. Sort se volvió completamente hacia él, el estómago retorciéndose. Eso es imposible. ¿Lo es? La expresión de Trex se oscureció. Pensamos que los Arabis eran imposibles una vez también. Un silencio pesado se extendió entre ellos. Sort volvió a mirar por el visor, clavando la mirada en el abismo. Había luchado contra los Arabis, había visto de lo que eran capaces, y también había visto su muerte. Pero ahora, algo nuevo había tomado su lugar. Algo se movía en la oscuridad y los llamaba de vuelta. La guerra se suponía que había terminado. La humanidad había quemado su mundo natal para detener a los Arabis. Los últimos remanentes de la Alianza Galáctica huyeron a los límites del espacio conocido, rotos, pero vivos. La cabeza de guerra Excalibur había hecho lo que nada más pudo, borrar al enemigo de la existencia. Y sin embargo, algo permanecía. Algo, mal. El alto capitán Sort caminaba de un lado a otro por la cubierta de mando del soberano Cólera, sus garras resonando contra el frío metal del suelo. Los informes de Trex aún rondaban en su mente. Susurros en canales muertos, naves desaparecidas, anomalías en el borde de la zona de detonación Excalibur. No tenía sentido. Los Arabis habían desaparecido. Tenían que haber desaparecido. Alto capitán, una voz llamó desde la estación de sensores. Reporte. Sort se giró, sus espinas se tensaron. Habla. El técnico movió los dedos sobre la consola. Hemos recibido otra transmisión. Es débil, pero proviene desde dentro de la zona muerta. Sort se acercó al panel,
fijando la vista en la pantalla. Los datos estaban distorsionados, irreconocibles, pero a medida que el técnico limpiaba la señal, algo emergió del estático. Una voz, débil, rota, pero inconfundible. ¡Ayuda! El aliento de Sort se cortó. La tripulación del puente quedó en silencio. La expresión de Trex se oscureció. Analízalo de inmediato. Si es algún tipo de transmisión residual de la guerra, quiero saberlo. El técnico trabajó rápido, filtrando las distorsiones. La voz se hizo más clara, y el estómago de Sort se anudó. Aquí habla el capitán Elias Grant. Repito, sigo aquí. El silencio en el puente se volvió asfixiante. Las garras de Sort se cerraron en un puño. Eso es imposible. Tiene que ser un truco. Sort se sentó en la sala de guerra con sus oficiales superiores, observando la proyección holográfica de la señal recuperada. Había escuchado las últimas palabras de Grant antes de que la cabeza de guerra Excalibur detonara. Había visto las implacables lecturas de los sensores mientras la explosión consumía todo. El capitán Elias Grant estaba muerto. Y sin embargo, Sort exhaló con fuerza. ¿Podría ser una imitación? Uno de los oficiales, un humano curtido llamado comandante Sato, negó con la cabeza. Luché contra los Arabis durante años. Nunca fingieron ser nosotros. Consumían, tomaban cuerpos, naves, planetas enteros, pero nunca usaron el engaño. No lo necesitaban. Trex cruzó los brazos. Entonces, ¿qué es esto? Sato dudó antes de responder. Volví a comparar la huella de voz con todas las bases de datos disponibles. Es una coincidencia exacta con Grant. Se inclinó hacia adelante. Exacta. Sin errores, sin inconsistencias. Las espinas de Sort se erizaron. Eso no es posible. La cabeza de guerra Excalibur no solo lo destruyó, lo borró. Todo ese sector fue eliminado de la existencia. Sato sostuvo su mirada. Y sin embargo, la señal viene de ahí. Un silencio frío se apoderó de la sala. Sort apretó la mandíbula. No creía en fantasmas, pero si los Arabis le habían enseñado algo, era que el universo escondía horrores más allá de la comprensión. Si esto era una trampa, necesitaban saberlo. Y si, de alguna manera, Elias Grant seguía vivo, entonces habían dejado algo atrás en la oscuridad, algo inconcluso. Sort exhaló, tomando una decisión. Volvemos. El soberano cólera avanzaba por el vacío como un depredador silencioso, su casco marcado por la guerra deslizándose más allá de los restos destrozados de la zona de guerra Arabis. No estaba solo. Una pequeña flota lo acompañaba. 30 naves, los últimos vestigios de la otrora poderosa Alianza Galáctica. Destructor humanoides, Dreadnoughts Royan, naves de reconocimiento TAR y unas pocas embarcaciones independientes que habían sobrevivido a la guerra por pura suerte. Todos ellos habían visto los horrores de primera mano, y aún así, se dirigían hacia el lugar donde todo había terminado. El alto capitán Sort estaba en el puente, mirando la pantalla de visualización. Se acercaban a las coordenadas de la señal, la zona de detonación Excalibur, o lo que quedaba de ella. El vacío era incorrecto. Incluso a través de los ventanales reforzados, el espacio parecía fracturado. La región donde la arma había explotado no parecía un campo de batalla normal. Estaba más vacía de lo que debería, como si algo hubiera devorado el tejido mismo de la realidad. Alto capitán, dijo Trex desde su estación. Estamos cruzando el umbral. Sort exhaló lentamente. Estado. Las garras de Trex danzaron sobre la consola. Los sensores son poco fiables. Algunas lecturas muestran un vacío total. Otras, dudó, parecen como si el espacio se estuviera moviendo a nuestro alrededor. Sort frunció el ceño. ¿Y la señal? El comandante Sato, el humano, revisó sus instrumentos. Todavía está ahí, sin cambios. Quien o lo que sea que esté transmitiendo, está esperando. Sort se giró hacia su tripulación. Envíen una sonda adelante. Quiero escaneos completos antes de dar otro paso. Un pequeño dron se separó de la flota, sus propulsores encendiéndose mientras se precipitaba hacia la anomalía. La tripulación del puente observó mientras la señal de datos llegaba. Por un momento,
Todo parecía normal. Luego, la pantalla parpadeó, los datos se corrompieron. La señal de la sonda se volvió un galimatías ilegible, hasta que fue reemplazada por otra cosa. Una voz, un susurro cargado de estática y distorsión. Les dije, sigo aquí. La sangre de Sort se heló. Era Elías Grant, y estaba esperándolos en la oscuridad. El puente del soberano cólera quedó en silencio absoluto. La señal de la sonda había desaparecido por completo, dejando solo estática, pero la voz seguía resonando en sus oídos, crepitando en las comunicaciones. Era inconfundiblemente la voz de Elías Grant, calmada y controlada, con ese mismo tono que había usado en todas las batallas antes de que la Tierra se perdiera. Pero eso era imposible. Él estaba muerto. Las garras de Sort se apretaron detrás de su espalda. Cada instinto le gritaba que era una trampa, que estaban entrando en algo que no podían comprender. Y sin embargo, si existía la más mínima posibilidad de que Grant estuviera vivo, tenían que saberlo. Trex, dijo Sort, forzando la voz para que no temblara. ¿Puedes localizar el origen? Trex negó con la cabeza. No exactamente. La señal se desplaza, parece filtrarse por diferentes puntos del espacio, pero es más fuerte en el núcleo de la zona de detonación. Claro que sí. Sort se volvió hacia Sato. Tú conoces a Grant mejor que nadie. ¿Qué piensas? El comandante humano vaciló. No lo sé. Se frotó la cara, como intentando sacudirse el peso de sus pensamientos. Si fuera cualquiera más, diría que es imitación Arabis. Pero los Arabis nunca hablaron así. Esto se siente como él. Sort no le gustó esa respuesta. Volvió a mirar la pantalla, observando el abismo que se extendía ante ellos. La zona de detonación no era un campo de batalla común. Era una herida abierta, un lugar donde las leyes de la física habían quedado marcadas por la cabeza de guerra Excalibur. Ninguna nave había regresado jamás de sus profundidades, y sin embargo, algo estaba allí dentro. Sort exhaló con fuerza. Vamos a entrar. La flota avanzaba con cautela a través de la zona muerta. Cada nave tenía los escudos al máximo, las armas listas, pero no había nada con que luchar. No había enemigos, ni restos de naves, ni señales de batalla. Solo vacío. Y entonces, una forma emergió en la distancia. Al principio era difícil de comprender. El vacío parecía ondular, deformarse alrededor de algo casi tangible. A medida que se acercaban, la forma se fue solidificando hasta que los escáneres lograron fijar el objetivo. Eso es una nave, exhaló Sato con sorpresa. Sort entrecerró los ojos. No solo una nave. Es la Indomable. La enorme nave de guerra humana flotaba silenciosa en el abismo, con su armadura negra intacta, sin daños visibles ni señales de decadencia. Era como si estuviera congelada en el tiempo. Pero había algo que no estaba bien, algo que hacía que las escamas de Sort se erizaran, como si su mente luchara por procesar su existencia. Esto no puede ser real, murmuró Trex. Sort no estuvo de acuerdo. La Indomable había estado en el epicentro cuando Grant detonó la cabeza de guerra Excalibur. No debería estar aquí. Debería haber sido borrada junto con todo lo demás. Y sin embargo, ahí estaba, esperándolos. Las comunicaciones crepitaron de nuevo. Les dije, sigo aquí. Sort exhaló despacio. Preparen un equipo de abordaje. La lanzadera de abordaje se deslizó hacia la Indomable, sus propulsores apenas encendidos mientras navegaba por la quietud antinatural de la zona muerta. El alto capitán Sort estaba sujeto a su arnés, sus garras golpeando rítmicamente su rodilla. El aire dentro de la lanzadera estaba tenso, cargado de un miedo no dicho. La Indomable no era solo una nave de guerra, era una leyenda. El último guardián de la Tierra, la nave que había liderado la carga contra los Arabis y dado el golpe final. También se suponía que había desaparecido. Y sin embargo, flotaba ante ellos, intacta, inmune al tiempo. Sort miró al humano sentado frente a él, el comandante Sato. El hombre apenas había hablado desde que dejaron el soberano cólera. Sus ojos estaban fijos en los ventanales, observando la imponente figura de la nave, como si tratara de convencerse de que era real. ¿Estás bien?, preguntó Sort.
Sato no apartó la mirada. Serví en esa nave una vez, dijo en voz baja. 5 años, antes de que Grant tomara el mando. Sort inclinó la cabeza. ¿Lo conociste bien? Sato exhaló. Lo suficiente para saber que si está allí, ya no es él. La palabra quedó pesada en la cabina. La Indomable creció en tamaño en el visor. La bahía de atraque se alzaba ante ellos, sus puertas abiertas como una invitación silenciosa. Algo los esperaba. La lanzadera vibró al hacer contacto con los anclajes. Un fuerte clang resonó por el casco, seguido de un siseo mecánico mientras la presurización se igualaba. Luego, silencio. Sort se desabrochó y se puso de pie mientras el equipo preparaba sus armas. 8 soldados, 4 humanos y 4 Royan, todos armados con rifles de plasma y disruptores electromagnéticos, por si acaso los Arabis hubieran dejado restos. Último chequeo, ordenó Sort. Nada de comunicaciones abiertas a menos que sea necesario. No se separen. Si algo se mueve, disparen primero. ¿Entendido? Un coro de respuestas afirmativas. Sort exhaló y activó la apertura de la esclusa. Las puertas se deslizaron con un lento y agonizante siseo. Más allá, la Indomable esperaba. Oscura, silenciosa, expectante. El primer paso dentro se sintió mal. Los pasos del equipo resonaban apagados sobre el suelo metálico, como si la nave los absorbiera. Las luces eran tenues, parpadeando con pulsos lentos y erráticos. Las sombras se estiraban por las paredes, retorciéndose en patrones antinaturales. El aire era denso, no en lo físico, sino en una forma que Sort no podía describir. Como si algo invisible los presionara, los vigilara. Sato tomó la delantera, rifle en alto, con los sistemas de soporte vital encendidos. Sort asintió, apretando su arma. ¿Y la tripulación? Nadie respondió. Avanzaron con cautela por los pasillos, revisando cada esquina, pero la nave permanecía vacía. No había un solo cuerpo, ni sangre, ni señales de lucha. Solo ausencia. Como si la tripulación simplemente hubiera desaparecido. Entonces comenzaron los susurros. Al principio, apenas perceptibles. Un zumbido leve, como estática en las comunicaciones. Pero a medida que avanzaban, el sonido se hizo más fuerte. Sort se detuvo. ¿Alguien más lo escuchó? El equipo intercambió miradas inquietas. Sí, murmuró un soldado humano. Todos lo hicimos. La mandíbula de Sato se tensó. Es Grant. Las espinas de Sort se erizaron. No, dijo Trex. Eso no es Grant. Es alguien usando su voz. Los susurros continuaron, cada vez más fragmentados. No me dejes. El vacío es infinito. Te veo. Entonces, las luces se apagaron. Oscuridad total. Un clic resonó cuando alguien encendió la lámpara del casco. El haz cortó la oscuridad, pero las sombras parecían aferrarse a las paredes, resistiendo la luz. Un gruñido metálico profundo retumbó por la nave. Y luego, algo se movió. No en el camino, no a la vista. En las paredes. Una ondulación lenta recorrió los mamparos, como un músculo tensándose bajo la piel. El metal parecía respirar. La voz de Sato estaba tensa. Eso no es la nave. Las garras de Sort apretaron el rifle. No lo es. Y entonces, en el silencio absoluto, una voz clara resonó. Director, no debiste volver. Era Elías Grant. Y estaba justo detrás de ellos. Sort giró rápidamente, rifle en mano, las garras apretando el gatillo. El equipo de abordaje reaccionó al instante, barriendo con sus armas hacia la fuente de la voz. El pasillo detrás de ellos estaba vacío, sin movimiento, sin señales de vida, solo el débil zumbido de los sistemas de la Indomable funcionando en la oscuridad. Pero todos lo habían escuchado. La voz de Elías Grant. El aire se sentía extraño, pesado, como si algo invisible los apretara, envolviera sus cuellos con manos invisibles. Sort exhaló lentamente. Escaneo térmico. Un soldado Royan revisó su visor. Negativo. Nada visible. Eso no tenía sentido.
Sort había luchado en decenas de guerras y conocía bien la sensación de un enemigo acechando en las sombras. Pero esto no era algo escondido en la oscuridad. La oscuridad misma parecía estar viva. Sato apretó los dientes. Seguimos avanzando. El puente principal está 3 cubiertas arriba. Si accedemos a los registros, podríamos descubrir qué diablos pasó aquí. Sort asintió y dio la señal para continuar. Avanzaron con cuidado, saltando sobre rejillas oxidadas y pasando junto a terminales muertos. La Indomable debería haber sido un cadáver de nave, inerte y abandonada, pero su energía seguía vibrando bajo sus pies. Estaba despierta. Y algo estaba despierto con ella. Llegaron a la primera bifurcación cuando comenzaron los susurros de nuevo. Pero esta vez no venían por la comunicación. Estaban a su alrededor. Demasiado tarde. Retrocedan. Los veo. Un movimiento fugaz a la derecha hizo que Sort girara el rifle hacia él, pero el pasillo estaba vacío. Su corazón latía con fuerza en sus oídos. No me lo imaginé. ¿Verdad? Susurró Sato. Un golpe resonó en el pasillo, fuerte y directo. El equipo se congeló, armas al frente. El pulso de Sort se aceleró cuando el golpe se repitió, lento, deliberado, contra el mamparo. Entonces, una mano ensangrentada apareció estampada en el metal, como surgida de la nada. Y en las luces de emergencia parpadeantes, algo apareció. El aliento del equipo se cortó. Era Elías Grant, o al menos algo que parecía él. Sort había visto a Elías Grant antes. Había luchado a su lado, conocía su mandíbula firme, sus ojos azules penetrantes, la postura inquebrantable de un hombre que había guiado a su especie en su hora más oscura. Pero esto no era Grant. Llevaba su rostro, pero algo estaba mal. Demasiado quieto, demasiado perfecto, como una figura de cera tallada para parecer un hombre. La cosa que parecía Elías Grant los miraba sin pestañear. Su uniforme estaba impecable, intacto, sin una sola cicatriz, sin señales de fatiga, solo vacío. Sato murmuró, atónito. ¿Están viendo esto? La voz de Sato estaba cargada de horror. Sí. Sort dio un paso lento adelante, sus garras apretaron el rifle. ¿Grant? La cabeza de la cosa se inclinó con una lentitud mecánica, como si no entendiera la pregunta. Luego, en esa misma voz perfecta, no deberías haber vuelto. Las espinas de Sort se erizaron. No eres él. La cosa sonrió, no una sonrisa humana, demasiado amplia, demasiado calculada. ¿No lo soy? Las luces parpadearon y Elías Grant desapareció. En el momento en que se desvaneció, toda la nave se estremeció. Los mamparos crujieron como metal vivo, torciéndose bajo presión. Los susurros se convirtieron en un rugido. Miles de voces gritando al unísono. Y entonces, las sombras se movieron. Sort apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que algo se abalanzara desde la oscuridad. No era Grant. No era nada. Una forma negra, informe, cambiante, que se derramaba desde las paredes, tomando forma al moverse. No era un cuerpo, sino una imitación. Se movía como un humano, pero no lo era. Sus extremidades eran demasiado largas, doblándose en ángulos antinaturales. Sus ojos, si se podían llamar así, brillaban con una luz verde enfermiza y débil. Y era rápido. Sort apenas alcanzó a agacharse cuando se lanzó. Sus brazos se estiraban como metal líquido, garras afiladas rozando su rostro por centímetros. ¡Fuego! El equipo abrió fuego, disparando rondas de plasma que desgarraron el pasillo. La criatura retorció su cuerpo, distorsionándose como si luchara por mantener su forma. Por un breve momento, parpadeó, alternando entre una pesadilla sin rasgos y un soldado humano, un marine con el rostro retorcido en agonía y el cuerpo medio consumido por sombras. Gritó. Sort apretó el gatillo. Una ronda de plasma atravesó su pecho. La criatura se convulsionó, sus rasgos robados se derritieron, reemplazados por tentáculos negros que se retorcían. Con un chillido antinatural, colapsó en el suelo, disolviéndose en la nada. Silencio. El aliento de Sort estaba entrecortado, sus garras temblaban alrededor del rifle.
El aire olía mal, a metal quemado y algo podrido. Sato tragó saliva. ¿Qué demonios fue eso? Sword se obligó a ponerse de pie, a pensar. Había parecido humano, incluso había sonado humano, y llevaba un rostro igual al de Elías Grant. Sword exhaló, controlando su pulso. Tenemos que llegar al puente. Sato se limpió el sudor de la frente. ¿Crees que los registros nos dirán qué pasó? Sword miró los restos ennegrecidos de la criatura que había intentado matarlos. No, musitó. Creo que nos dirán que sigue pasando. Y eso le aterraba más que cualquier otra cosa. El aire dentro de la Indomable era denso, pesado. Cada respiración se sentía equivocada, como si inhalaran algo que no debería existir. Sword lideraba al equipo más profundo en la nave de guerra, el rifle de plasma firme en sus manos. Cada pasillo se sentía retorcido, no físicamente, sino de una forma que carcomía la mente. Era sutil, como entrar en una habitación y olvidar por qué habías entrado. Como caminar dentro de un sueño que se está volviendo una pesadilla. Habían perdido a 2 soldados más en el camino. En un momento marchaban en formación. Al siguiente, desaparecían. Sin gritos, sin disparos, simplemente borrados. Sato había dejado de llamar sus nombres tras la segunda desaparición. Los 6 restantes avanzaban con cautela, respirando apenas. El puente de mando estaba cerca. Sword podía ver la puerta reforzada al final del pasillo, su marco metálico deformado por la batalla. Si quedaba alguna respuesta, estaría allí. Los susurros no cesaban. Muy cerca. Te veo, nunca debiste volver. Sword los ignoró. No tenía opción. Llegaron a las puertas del puente. El panel de acceso estaba muerto, pero Sato dio un paso adelante y sacó un desbloqueo de emergencia de su mochila. Trabajó rápido, sus dedos precisos, aunque Sword notó que estaba nervioso. Todos lo estaban. Las sombras habían intentado usar el rostro de Elías Grant, intentar engañarlos. Pero la verdadera pregunta no era el por qué, sino si lo habían logrado. Sato exhaló con fuerza. Estamos dentro. Las puertas del puente se abrieron con un gemido y entraron. El puente de la Indomable estaba congelado en el tiempo. Todas las consolas seguían activas, sus pantallas parpadeando con datos distorsionados. La silla del capitán permanecía en su lugar, perfectamente alineada con la gran ventana que mostraba la negrura infinita más allá. En el centro del puente, caído sobre el terminal, había un cuerpo. El equipo levantó las armas al instante. No era cualquiera. Era Elías Grant. O lo que quedaba de él. Sword se acercó, sus garras apretando el rifle. El uniforme de Grant estaba rasgado y ajado por el tiempo, pero eso no era posible. La Indomable había desaparecido hacía 2 años. Su piel era gris, agrietada como piedra antigua, como si su cuerpo hubiera sido preservado a medias, atrapado entre la muerte y otra cosa. Y entonces, en el brillo intermitente de las consolas, abrió los ojos. Sword no pensó. Disparó un proyectil de plasma directo al cráneo del capitán, atravesando hueso y carne sintética. El cuerpo de Grant se sacudió violentamente antes de colapsar sobre el terminal. Silencio. Trex exhaló con fuerza. ¿Era eso? La voz de Sato estaba tensa. No. Ya no es él. Sword tragó saliva. Había visto lo que los Arabis podían hacer. Consumir, asimilar, usar la carne de los caídos. Esto no había sido Grant. Era algo atrapado en sus restos. Sword se obligó a apartar la mirada. Saquen los registros. Ahora. Sato asintió y se dirigió al terminal. El sistema resistió al principio, con la interfaz fallando y glitchando, pero finalmente quedó un registro intacto, el último mensaje grabado del capitán Elías Grant. Sato lo activó y la verdadera voz de Grant llenó el puente. Registro 00277. Capitán Elías Grant. Fecha desconocida. Si están escuchando esto, significa que alguien nos encontró. Respiro irregular, interferencia estática. No sé cuánto tiempo me queda. El tiempo no funciona igual aquí. No deberíamos estar aquí. Nada de esto debería existir. Más interferencia, el sonido de metal crujiendo en el fondo.
Cuando detonamos la cabeza de guerra Excalibur, no morimos. No ganamos. Rompimos algo. Rasgamos un agujero en el universo. Y ahora estamos atrapados entre lo que fue y lo que viene. Pausa. No sé si sigo vivo. No sé si ya estoy muerto. Los susurros en la nave crecieron más fuertes. No son solo los Arabis. Fueron solo el comienzo, un síntoma de algo mucho peor. Un silencio largo y doloroso. Si encontraron este registro, deben huir. Porque si pueden oírme, ellos también pueden oírlos a ustedes. El registro terminó y los susurros cesaron. El silencio que siguió fue peor que cualquier sonido. Sato se alejó del terminal, pálido. ¿Qué significa esto? Sort no respondió. Su mente corría a 1000 por hora. Los Arabis nunca habían sido el verdadero enemigo. Algo más había estado esperando detrás de ellos. Y cuando detonaron la cabeza de guerra Excalibur, lo dejaron pasar. Un clic metálico agudo resonó en el puente. Sort se giró y allí estaba Elías Grant, parado en la entrada. Perfecto, intacto, sus ojos azules fijos en ellos. Y sonreía. Les dije que sigo aquí. Les dije que sigo aquí. La cosa que llevaba el rostro de Elías Grant estaba inmóvil en la puerta. Su expresión era demasiado perfecta, demasiado ensayada. Como si imitara una sonrisa en lugar de sentirla. El agarre de Sort se apretó en su rifle. El verdadero Elías Grant estaba muerto. Acababan de ver su cadáver descompuesto encorvado sobre la consola del puente. Así que lo que estaba frente a ellos no era él. Trex gruñó, levantando su arma. «Quémalo». Dispararon. Las rondas de plasma atravesaron el pecho de la figura, derritiendo la carne sintética y chamuscando las paredes detrás. La fuerza debería haber hecho caer a un cuerpo normal al suelo. Pero Grant no cayó, no parpadeó, no reaccionó. Siguió sonriendo. Y entonces dio un paso adelante. La respiración de Sato se cortó. No, no, no. El rostro de la cosa se partió. No con sangre ni huesos, sino con sombras. La piel se desprendió como tela que se deshila, revelando algo debajo. Algo que cambiaba, que parpadeaba entre 100 caras. 100 versiones diferentes de Elías Grant, superpuestas y colapsándose una sobre otra. No era real. No era un cuerpo. Era un pensamiento con forma. Y no estaba sola. Los susurros volvieron, pero no solo de Grant, sino de todas partes. «Corran. Déjenos entrar». Abrieron la puerta. Las paredes se movieron. Los mamparos de la Indomable, el metal mismo de la nave, se torcieron como líquido, formando manos a medio moldear, caras retorcidas, bocas susurrantes. En voces distorsionadas sin fin. Nunca habían estado solos. Y entonces las luces se apagaron por completo. Retirada. De vuelta a la lanzadera. El equipo corrió por el pasillo, disparando salvajemente en la oscuridad. La cosa no los persiguió. Los observó. Su forma se distorsionaba, parpadeando dentro y fuera de la existencia como un espejismo. Nunca debieron volver aquí. La Indomable ya no era una nave. Era una herida. Una cicatriz en la realidad donde algo más había entrado. Y quería que se quedaran. Sato gritó por los comunicadores. «Soberano Cólera, ¿nos reciben? Necesitamos extracción inmediata. Ahora. Estática. Sin respuesta. Sin conexión con la flota». El pulso de Sort martillaba. La nave estaba intentando separarlos de la realidad, atraparlos allí. «Sigan moviéndose», ordenó. Llegaron a la bahía de Hangares, la lanzadera aún intacta. Trex se lanzó al asiento del piloto, activando los propulsores. «Entren, entren». Sort echó un último vistazo al pasillo. Grant seguía allí, parado en el umbral, observando. La nave tembló violentamente, su estructura deformándose, las paredes respirando. Y por primera vez, la sonrisa de Grant desapareció. «Está despierto ahora». Lo dejaron volver. La sangre de Sort se heló. Se lanzó a la lanzadera y cerró la escotilla. Los motores rugieron, los propulsores se encendieron y partieron de la Indomable, disparándose hacia el espacio abierto. Detrás de ellos, la nave onduló,
su forma colapsando, distorsionándose como un espejismo. Y luego desapareció. No destruida, no hecha ruinas. Borrada, como si nunca hubiera existido. En el momento en que cruzaron de nuevo al espacio normal, el soberano cólera reapareció en sus sensores y en las comunicaciones. Alto capitán. ¿Qué pasó? Desaparecieron de todos los sistemas. Un momento estaban ahí y luego nada. Sort no respondió de inmediato. Se volvió hacia Sato, que temblaba, pálido. También lo viste, ¿verdad? Sato asintió. Grant nunca estuvo ahí. Sato exhaló con dificultad. No era él. Lo que vimos, lo que usó su voz, nunca fue Elías Grant. Era otra cosa. Algo que esperaba. Algo paciente. Sort tomó una respiración lenta y firme. Llévenos de vuelta a la flota. Habían abierto una puerta. Y algo había atravesado el umbral. La guerra nunca había sido contra los Arabis. Ellos solo fueron la primera infección. La verdadera guerra. El verdadero enemigo. Había estado observando todo el tiempo. Y ahora sabía que ellos también lo habían visto.